y me dice la producción que ya lo tengo al aire, al diputado nacional por nuestra provincia. Él pertenece al Partido Justicialista. Estoy hablando del doctor Pablo Cosiner, con el que vamos a charlar a continuación. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por tu tiempo, como siempre, ¿no? No, al contrario. La amabilidad de atendernos. Bueno, Pablo, ¿cómo marcha el tema del presupuesto? La última vez que hablamos había planteos importantes que se iban a hacer desde el bloque, del bloque justicialista, donde vos tenías un protagonismo más que importante en ese tema. Contanos qué se logró avanzar y qué es lo que podemos esperar. Mira, en este momento estamos en un proceso de reuniones de la comisión con distintos funcionarios nacionales. Tuvimos la visita de todo el equipo económico, del ministro del Interior, Frigerio, de la ministra de Desarrollo Social, de Carolina Stanley, del ministro de Educación, y el día jueves tenemos la visita del ministro de Transporte, Dietrich. Una vez que terminemos con las reuniones de trabajo con los ministerios, ya vamos a empezar seguramente a empujar un poco más el lápiz en lo que se refiere a la definición de posiciones sobre algunas pautas para modificar del presupuesto. Nosotros sí ya tenemos definido desde nuestro bloque cuáles son los temas que vamos a pedir cambiar, uno de los cuales el ministro Frigerio ya accedió a incorporar lo que es la planificación presupuestaria del Plan Belgrano. Creo que si se cumple es un avance muy importante. Eso lo planteamos en la reunión de la semana pasada con el ministro Frigerio, donde el ministro entendió que lo que nosotros planteábamos no era una cuestión arbitraria, sino que era una cuestión que nos ayudaba a todos para interpretar primero la totalidad de la inversión del plan, cómo se abría esa inversión en cada una de las provincias, y dentro de las provincias las obras, ¿no?, con su imputación presupuestaria cada discusión, para poder hacer un seguimiento y dejar de discutir en abstracto sobre algo que evidentemente no nos terminamos de poner de acuerdo. Creo que el ministro, con un buen criterio y sin enojarse, entendió cuál era el planteo y le pidió al presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Las Pinas de PRO de Santa Fe, la planilla anexa para el Plan Belgrano. Creo que ese es un avance muy importante de lo que nosotros veníamos planteando. Y bueno, ahora ya nosotros empezamos a trabajar en lo que es 3 o 4 aspectos muy puntuales. Primero, la coparticipación del 100% del impuesto al cheque. Eso es uno de los temas que nosotros estamos pretendiendo incorporar al presupuesto. Luego, los montos de ATN, que normalmente es un programa que no termina de ejecutarse todos los años, plantear la transferencia automática del 80% de los ATN a las provincias, el 20% dejarlo en manos del Estado Nacional para las situaciones de emergencia. Y una idea que cada vez va logrando mayor consenso, que es la conformación del Fondo Federal de Convergencia, que es una idea que había planteado el gobernador Urtubey hace muchos años. En este caso nosotros lo atamos al endeudamiento futuro, ¿no? Nosotros queremos hacer a nivel nacional el mismo esquema que hizo Urtubey en Salta. Aquí se tomó un crédito y de ese crédito de los $350 millones, Urtubey dispone de la transferencia en obras a municipios. A los municipios. Nosotros lo que queremos es un porcentaje determinado de la deuda, que está oscilando aproximadamente en un 3% del total de la deuda futura, que es una cifra entre los 25 y 28 mil millones de pesos, distribuirla a las provincias con índices nuevos, muy específicos, que ya están ligados no a los índices tradicionales de coparticipación, sino que tienen que ver con un mix de conceptos como NBI, que tiene que ver con el objetivo también que plantea el gobierno de disminuir la pobreza, los promedios de tasa de desempleo, los costos de flete, el impacto poblacional, una serie de cuestiones que estamos ahora tratando de poner de acuerdo entre las provincias para ver cómo liquidamos esos porcentajes. Y después, bueno, algunos otros aspectos que tienen prorrogar a más largo plazo los programas de desendeudamiento de las provincias, y algo que plantean, que no es el caso de Salta, las provincias que no han transferido su caja de jubilaciones, para que las remisiones de fondos para esas provincias, para atender los déficits de esas cajas, sean más automáticos.
te estoy sintetizando un poco el eje de donde va dándose la discusión. Claro, ahora está muy bueno este planteo, Pablo, porque de alguna manera desde el gobierno, o escuché a algunos otros legisladores nacionales de otras provincias, que planteaban la idea de pedirle al gobierno nacional que le deje a las provincias a su propio criterio la posibilidad de endeudarse con el tema de las obras. Pero creo que eso no le sirve en definitiva a las provincias, porque si no todas las provincias que adquieran deuda quedan endeudadas en el exterior, y es como que la nación se lava las manos con respecto a ese tema y no asume, digamos, esta responsabilidad que se me ocurre que es la que ustedes le están pidiendo que asuma con respecto a esta cuestión. Sí, ahí creo que se puede resolver la cuestión atendiendo a las dos razones, una que plantean las provincias y otra el gobierno. Creo que se puede encontrar un término medio. Lo que se está planteando es un poco más de automaticidad en la autorización de endeudamiento cuando los niveles de deuda de las provincias están dentro de sus leyes de disciplina fiscal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? A ver, la provincia de Salta tiene una ley de disciplina fiscal que no le permite el endeudamiento en un determinado porcentaje de su presupuesto. Si la provincia de Salta, de acuerdo a los registros que tiene el Estado Nacional también, solicita una autorización para tomar crédito internacional, con ese crédito no sobrepasa ese porcentaje, lo que no tendría que hacer el Estado Nacional es pisar esa solicitud, sino que darla automáticamente. ¿Por qué? Porque ha pasado en este caso, le ha pasado a la provincia de Salta y a otras provincias, que por ejemplo han hecho solicitud de endeudamiento para tomar crédito para estas inversiones en obras. Que el gobierno nacional, no solamente el anterior también pasó lo mismo, no la autorizó a tiempo. Entonces cuando la provincia tuvo que salir al mercado, ya fue unos días después del famoso Brexit, o sea, del problema de la salida de Gran Bretaña del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces las tasas aumentaron. Si el Estado Nacional le hubiese autorizado al tiempo que solicitó Salta, el crédito hubiese sido más barato quizás. Claro, la tasa hubiera sido otra, ¿no? Exactamente. Entonces, para evitar esas circunstancias, es decir, no es que el Estado Nacional no tenga en definitiva la posibilidad de analizar la situación de la provincia, pero si el análisis surge que la provincia está dentro de los límites de su propia ley de disciplina fiscal, no tiene por qué el Estado Nacional, sea el gobierno que fuere, pisar o cajonear esa... Claro, es una especie de pater, de como si fuera un padre, ¿no? Que le dice, no te compré la zapatilla porque no te da el cuero, más o menos así. Lo que pasa es que a veces termina siendo... puede haber razones que lo indiquen, porque el análisis puede haber un sobregiro, un sobreendeudamiento. Claro, el desfasaje fiscal el que hace referencia. Normalmente todas las provincias, ya desde el año 2000, tienen su propia ley de disciplina fiscal. En el caso de Salta, por suerte, ha sido siempre una política de Estado, entonces tanto deuda como masa salarial están muy reguladas por la ley de disciplina, y eso es lo que le ha permitido a Salta, más allá de las coyunturas políticas, mantener su estabilidad fiscal a lo largo del tiempo y no tener comprometido el pago de sueldos. Ahora puede afrontar el tema de los bonos de fin de año. Entonces, creo que respetando esa disciplina fiscal, el Estado Nacional tendría que ser un poco más automático en la autorización del crédito cuando se respeten esa ley de disciplina. Es un poco lo que también las provincias piden, ¿no? No es que se abra la puerta al endeudamiento irresponsable, que tampoco, por otro lado, tiene que tenerlo el Estado Nacional. Nosotros hemos hecho un pedido de informe, ahora se anunció que en algunos días va a estar el jefe de gabinete, Marcos Peña, en el Congreso dando un nuevo informe. Uno de los temas que nosotros pedimos que se nos informe es el estado de la deuda en Argentina, porque estamos también un poco preocupados por lo que ha sido la disparada de la deuda en Argentina, que si bien esta gestión arrancó con una deuda muy baja en relación al PBI, la deuda, externa, también no hay que confiarse de que porque la deuda haya sido baja, entrar en un proceso de endeudamiento para financiar el déficit, ¿no? Este año vos sabés que va a terminar con déficit, seguramente el año que viene también. Entonces, ese es el riesgo, con lo cual hay que también, más allá de que el Estado Nacional siga muy de cerca los procesos de endeudamiento de la provincia, el Estado Nacional debe también ser muy responsable en su propio proceso de deuda. Exactamente. Ahora, Pablo, con respecto a este tema, ¿no? Vos hacías referencia a un tema que yo creo que es fundamental. Se conoce ahora que, de acuerdo a lo que dice la gente de Prograno, por ejemplo,
que para la campaña del año que viene, la campaña que se inicia ahora, el flete solamente para los productores de Salta le va a llevar 3.000 millones de pesos en transporte nada más. Ahora, vos hacías mención a estos reclamos a la Nación, porque está muy bueno que hable del tema de que se le bajó las retenciones a los productores y demás, pero el flete sigue siendo clave para lo que es la producción en esta parte del país. Ahora, ¿y cómo se encara esto ante el gobierno nacional, Pablo? Mira, yo creo que hay que analizar desde dos ópticas. Es entendible el reclamo de los productores en cuanto al costo de flete. De hecho, nosotros con Cristina Fiore habíamos presentado ya desde el año pasado un proyecto, no desde el año pasado, a ver, sí, desde el último año que ella fuera diputada, hace 2 años, diputada nacional, un proyecto de subsidio al flete que incluso se lo habíamos hecho llegar a las distintas organizaciones que nuclean a los productores. Pero también es verdad, además del subsidio del costo del flete, tenemos que empezar a hablar de disminuir un poco la presión del costo de las cargas previsionales, cargas laborales, para disminuir el costo y generar valor agregado en la producción. O sea, es verdad que hay dificultades respecto al costo del flete, pero también tenemos que definir qué modelo queremos para el desarrollo de nuestra región, ¿no? Hay que darle facilidad al productor para exportar, pero también hay que darle facilidad a la radicación en nuestra región de inversores que den valor agregado a la producción de origen. No es que salga todo el grano o toda la producción tal cual es afuera. Apostemos un poco también a que la producción pueda tener valor agregado aquí y dar puestos de trabajo, porque confiamos de que si bien hay que garantizarle a la actividad productiva la posibilidad de tener rentabilidad, exportar los productos, pero también hay que apostar a generar puestos de trabajo que derrame de otra manera, ¿no? Porque en realidad lo que genera puestos de trabajo es el valor agregado sobre la actividad primaria. Entonces, tan importante es trabajar sobre el costo de flete como sobre el costo de la producción, o sea, tratar de disminuir con incentivos fiscales y con cargas menores a quien quiere darle valor, a quien quiere radicar una empresa o una pequeña industria para darle valor agregado a la producción de origen, que no salga el grano así nomás sin transformar. ¿Entendés lo que quiero decir? Creo que también tenemos que discutir eso en la Argentina. No nos tenemos que casar solamente con un solo modelo de desarrollo agroexportador, sino también empezar a apostar al desarrollo industrial. Exactamente. Pablo, ¿cómo quedó este cruce entre Cano, el responsable del Plan Belgrano, con el propio gobernador, con vos en el medio y lo demás? ¿Se superó? ¿Cómo quedó esto? Ya, yo rescato, vuelvo a decir, la actitud que tuvo el ministro del Interior, ¿no? Creo que el ministro Frigerio entendió los planteos, tanto cuando yo lo hice en su momento frente al jefe de gabinete, cuando el gobernador, no solamente Urtubey, el resto de los gobernadores del norte planteaban un poquito más de agilidad, de celeridad, de inversión, pero fundamentalmente de información, ¿no? Y de ponernos de acuerdo de qué es el Plan Belgrano. Entonces, lejos de enojarse, porque la verdad que yo nunca había personalizado, ni el gobernador Urtubey tampoco en Cano. Ahora Cano por ahí recogió el guante y se sintió afectado personalmente, pero la verdad que nosotros nunca hicimos cuestionamientos personales hasta que él salió obviamente en una actitud muy dura valorizando hasta la gestión del gobernador Urtubey. Entonces yo creo que eso hay que darlo por superado y tomar la otra actitud, ¿no? La del ministro del Interior, que más allá de que no pensamos igual en todo, pero él es un hombre que conoce mucho a los gobernadores, ha trabajado antes de ser ministro con muchos gobernadores en proyectos de desarrollo económico, y él dijo, bueno, si colabora a que haya una mejor dinámica de trabajo, una planilla presupuestaria anexa con la información puntual del plan, la vamos a dar, la vamos a aportar, y bueno, esperemos que se cumpla. Si se cumple esa promesa del ministro, creo que todos nos vamos a quedar más tranquilos, y cuando tengamos la planilla yo me voy a poder sentar con vos y decirte, mira Daniel, la planilla de inversión que plantea el gobierno nacional para el Plan Belgrano es tanto para el año que viene, nos parece bien, nos parece mal. Sí hay cuestiones que creo que el gobierno va a tener que rever. Nosotros vemos profunda un anuncio multimillonario del soterramiento del Sarmiento para
para Buenos Aires, una obra faraónica de tren, y tenemos para la autopista Metán Rosario La Frontera 2 millones de pesos de imputación para el año que viene. Entonces, eso no tiene relación. Esas cosas son las que el gobierno tiene que entender que son los parámetros que hay que cambiar y que es lo que nosotros queremos discutir en el presupuesto. O sea, si queremos luchar para disminuir los índices de pobreza y seguimos pensando que la obra faraónica hay que hacerla en el centro de la República Argentina, y la verdad que nunca vamos a avanzar. Claro. No, porque esto ya no tiene que ver con si Macri es el presidente o no es Macri. Hay una tendencia de todos los gobiernos en algún momento de la gestión de dejarse llevar por los impactos electorales y terminan diseñando los presupuestos para invertir más en la zona donde hay más población. Claro, donde hay más votos. Pero la pobreza más grande no está ahí. Claro, el tema. Bueno, pero es que lo que pasa siempre, o sea, dice, a ver, ¿cuántos electores tiene el NOA, por ejemplo? Y claro, quizás todo el NOA no equipara a los votantes de La Matanza, por poner un ejemplo. Y entonces, ¿a dónde volcas obra? Y volcarlo en La Matanza, o sea, ya sé. Ese es el tema. Entonces, bueno, ese creo que es la discusión que por primera vez desde mucho tiempo se está empezando a dar en este Congreso sobre otros criterios, ¿no? Nosotros hemos podido superar el tironeo de yo pongo esta obra, es la otra obra y demás, esos tironeos individualistas y personalistas, y las provincias nos hemos puesto de acuerdo en tratar de empujar todo en cuanto a garantizar recursos que tengan mucho más envergadura y peso en el desarrollo, y bueno, en eso estamos ahora. Pablo, una pregunta de lo que sucede hoy, de la noticia de hoy. Preocupación en Argentina, obviamente en el continente, pero también en el mundo. Yo hacía referencia a ese tema cuando presentaba el programa. La decisión esta del Reino Unido de usar las Malvinas como base misilística, ¿no? Para hacer algunas pruebas nucleares. ¿Cuál va a ser la postura desde el Congreso? ¿Tienen previsto hacer algún tipo de manifestación con respecto a este tema o quedará todo en manos del Ejecutivo? No, mira, siempre el Congreso, dentro de los tratados, a mí me ha tocado hace 4 años estar, durante la gestión anterior y ahora en otra gestión, siempre el tema Malvinas fue tomado como política de Estado, y la verdad que en eso no hemos tenido casi diferencia. Yo creo, seguramente en la próxima reunión del Congreso va a haber un pronunciamiento. Nosotros desde nuestro bloque vamos a presentar un proyecto de resolución para repudiar y rechazar estas operaciones militares que incluyen la expresión de misiles o el arrojar misiles dentro de lo que es el proyecto de armamentismo que tiene Gran Bretaña ahí en Islas Malvinas, y que ahí es donde creo que el gobierno le hace falta un poquito mayor de claridad en su política de Malvinas. No está muy claro cuál es la posición del presidente Macri respecto a este tema en cuanto a su estrategia, porque hubo idas y vueltas. Creo que de manera un poco liviana había anunciado el restablecimiento de un diálogo sobre el tema soberanía de Malvinas, que luego fue desmentido por propias autoridades británicas, y ahora yo hubiese esperado una reacción un poquito más rápida del gobierno nacional, que creo que no, salvo que yo lo haya perdido en estos últimos minutos u horas, no se había expresado hasta ahora. Pero bueno, creo que sobre eso hace falta un poco más de firmeza dentro de lo que es la política diplomática. Obviamente nadie se le ocurre por lejos pensar que la Argentina debe abandonar la vía diplomática bajo ningún punto de vista. Creo que Argentina debe reclamar a la ONU la intervención de ONU para que ONU solicite. Bueno, eso es lo que se hizo, ¿no? Eso es lo que hizo el gobierno de Macri. Bueno, justo yo le comentaba a la audiencia, el presidente, como sabemos, está en Roma, tiene la audiencia mañana con su santidad, y el vicecanciller fue el que se encargó del tema y se hizo ya, se reclamó al Reino Unido, se lo citó al embajador. Bien, entonces. Se lo citó al embajador a casa del gobierno para manifestarle la inquietud y el repudio por la decisión tomada, y a la vez se comunicó tanto a la ONU como a la OEA, ¿no? Bueno, me parece bien, yo no tenía esa información, así que si fue así, creo que es lo correcto. Claro, es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Ahora, por eso yo te preguntaba si el Congreso, en este caso... Seguro que sí, seguro que sí, vamos a acompañar toda la gestión. Yo creo que esto es una cuestión de política de Estado. Claro, correcto.
Le planteo desde el gobierno nacional que tenga a salvaguardar los intereses de nuestro territorio, porque en definitiva son operaciones militares en territorio argentino, aunque el Reino Unido se encargue de no reconocerlo. No, y que compromete al continente también, Pablo. Sí, y además, obviamente que compromete la seguridad del continente, los recursos naturales, las aguas territoriales, una serie de cuestiones, y que por otro lado no ayuda a este espíritu que tiene Naciones Unidas de exigir permanentemente el cumplimiento de las resoluciones que llaman a los países en el marco de la paz a hacer el diálogo, ¿no? La última, Pablo, agradeciéndote como siempre de tu deferencia. ¿Cómo anda el mundo PJ? Y convulsionado, como tiene que estar. Como tiene que ser. Tiene que estar, es así, porque estamos saliendo de un proceso muy traumático, nos va a llevar un tiempo, pero, a ver, el peronismo tiene la responsabilidad por su historia y por lo que significa de construir una opción para el 2019, en eso yo coincido con lo que vino diciendo el gobernador Urtubey en estas últimas horas. Nosotros lo primero que tenemos que asumir, que hoy no tenemos la envergadura en cuanto a la estructura de poder que teníamos en otras oportunidades. Lo primero que vos, para saber hacia dónde tenés que salir, es asumir tu realidad, más allá que yo creo y estoy convencido que el peronismo tiene esa capacidad de reorganizarse, porque cuando el peronismo plantea claramente la defensa de los intereses de la mayoría del pueblo argentino, el pueblo confía. Cuando el peronismo desvía sus prioridades y termina defendiendo los intereses de un conjunto, de una élite o de un grupo determinado, el pueblo castiga. Y bueno, porque el peronismo tiene que retomar esa senda de que siempre cuando la tomó, el pueblo lo ha reconocido, que es defender claramente el interés de las mayorías populares, del desarrollo industrial de la Argentina, de la integración de todos los sectores, de fortalecer la situación de la clase media, que está gravemente deteriorada hoy, y fundamentalmente a través de una renovación de métodos y de liderazgos. Lo que pasa es que el gran tema del peronismo de hoy, para los que por ahí tienen cierta ansiedad, es que el destino del peronismo no lo va a resolver un acuerdo de dirigentes. Yo sigo insistiendo que hay que tener paciencia, porque el futuro del peronismo lo va a resolver la gente en las elecciones del 2017 y en las PASO del 2019. No hay chance de que se junten 3 o 4 dirigentes para decidir cuál es el futuro del peronismo, porque eso sería profundizar el caos, ¿no? Hay que recuperar la relación con muchos sectores de la sociedad argentina que claramente no confiaron en el peronismo, pero hoy empiezan a desencantarse también con algunas medidas del gobierno nacional que no los contienen. Hay datos muy significativos. Ayer han echado 1.000 trabajadores en la zona del Alto Valle de Río Negro, que tienen que ver con la producción de frutas, una empresa internacional. A mí entiendo el gobierno nacional que dice que van a venir más inversores a Argentina, y ayer un inversor belga, que es quien casi monopoliza la exportación de frutas del Alto Valle de Río Negro, echó 1.000 personas por la caída de la actividad, ¿no? Y después Arco ahora ha suspendido 400, la industria automotriz va a cerrar el año con la mitad de producción que en los mejores años de la Argentina. Entonces, creo que el peronismo tiene que poner el ojo ahí, digamos, en la defensa de los sectores más vulnerables y los que necesitan crecer y olvidarse de las peleas de cúpula. Ayer hablaba con Pablo López, acá en tu colega, tu diputado nacional del PO. Hablábamos acá en 7 PM, Pablo, sobre lo que se plantea en INTA, ¿no? No solo con el despido, digamos, de la gente que trabajaba en INTA, sino también con la reducción de fondos para los programas especiales, que particularmente aportan mucho con el tema de las economías regionales. Así es, INTA y SENASA. En INTA hay una gran disminución de fondos en los programas destinados a la innovación tecnológica y científica. Yo el otro día estuve reunido con la gente de INTA recorriendo un laboratorio de enfermedades animales que es el segundo en Argentina, de una amplia tecnología, que la obra civil, que son 25 millones de pesos que vienen ya ejecutándose de la gestión anterior con crédito Vista por terminarse, pero corre grandes riesgos la parte del equipamiento si el presupuesto no contempla eso, ¿no? Y hay una caída en bienes de capital, en bienes de uso, en pasantía. Entonces, hay organismos nacionales como INTA, SENASA, que ven comprometido su accionario. Bueno, eso estamos también trabajando para revertirlo.
Te agradezco mucho tu tiempo, Pablo, como siempre, ¿eh? Seguiremos charlando, por supuesto, la próxima semana, a ver qué nos presenta la agenda desde la tarea legislativa y la política, por supuesto. Bueno, cómo no, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar terminando por lo menos la media sanción de la reforma política, que es lo que nosotros queremos avanzar y esperamos el gobierno un poco que acelere. Claro, Salta es un poco la voz cantante en el tema, con el tema voto electrónico, ¿no? Y sí, porque es la que tiene la experiencia quizá más clara, sí, dándole más tiempo a la capacitación. Nosotros hemos aportado bastante en el proyecto de ley que se está por tratar de boleta única electrónica. Por ahí no nos pusimos de acuerdo en el tema de cambiar el sistema de las PASO y prohibirle a la gente que pueda elaborar el voto como quiera, porque el proyecto del gobierno es entrar por partido y vos podás armar el voto, pero dentro del mismo partido. No, claro. Eso para nosotros nos parece un retroceso, pero bueno, creo que todavía para seguirlo trabajando hasta la semana que viene. Va a ser interesante que cuando tengas tiempo vengas acá y lo expliques, porque hay mucha gente que todavía no le queda claro cuál es la idea, ¿no?, de esta reforma, porque la reforma no es solo el votar electrónicamente, sino también este otro aspecto que yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, para mí quizá es más, claro, cambia más que la misma tecnología. No, claro, es la libertad absoluta del ciudadano de elegir, absolutamente sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Tal cual. Así que bueno, veremos cuando tu agenda lo permita. Va a ser un gusto que estés con nosotros, Pablo. Te mando un abrazo, ¿no? Igualmente. Gracias, como siempre, gracias.